el régimen cubano ha liberalizado la importación de combustible al país, incluyendo a actores privados dentro de eso que se pudiera llamar cartera de importadores y de este tipo de productos, específicamente de combustible, que es de lo que más carece en este minuto. Pero además de eso, la primera señal con relación al asunto fue ofrecida el pasado 6 de febrero de 2026 por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga. En ese sentido, hemos adoptado medidas también para diversificar los importadores de combustible en el país. Es decir, estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible lo compre. Hemos descentralizado, se puede decir, la importación de combustible, y tengo que decir que tenemos disposición de empresas, de amigos, de muchos amigos, empresarios y países solidarios que tienen interés en contribuir con nuestro país en esta situación compleja. Bueno, así decía Fraga o Pérez Oliva Fraga que el régimen cubano estaba básicamente decidiendo liberalizar la importación de combustible al país y permitir que actores privados pues participaran de ese proceso. Pero lo que ha trascendido en las últimas horas es que ya varias micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, MIPYMES en Cuba, habían comenzado, o los titulares que más he visto utilizan el término activar, habían activado gestiones para importar combustible luego de que se hiciese efectivo este anuncio y hubiesen recibido las primeras indicaciones por parte del régimen de La Habana. Los requisitos que teóricamente estarían exigiéndose para autorizar las importaciones de combustible se han conocido no por vías oficiales, sino por publicaciones de MIPYMES cubanas. Y en ese sentido, lo que sí ha trascendido es una publicación de una MIPYME que se llama Sonicarpa SRL, que divulgó recientemente a través de sus redes sociales cuáles son teóricamente los requerimientos que, según ellos, indicó el régimen cubano, debían cumplir los interesados en importar combustibles al país. Entre los elementos que Sonicarpa ha mencionado como que teóricamente deben cumplir, o los requisitos que deben cumplir las MIPYMES que pretendan importar combustible, está la presentación de lo que ellos llamaron un certificado de microlocalización emitido por Planificación Física, que debe incluir también las coordenadas exactas del lugar donde se va a depositar o almacenar el combustible que se importe, y al mismo tiempo una certificación también de seguridad contra incendios que tiene que ser otorgada por el cuerpo de bomberos. Hay otros requisitos técnicos que tienen que ver con avales de metrología para poder medir temas técnicos de seguridad que tienen que ver con sistemas, insisto, de metrología que incluyan el aforo, la normalización de lo que se ha llamado en la prensa isotanques, que van a ser, parece, los dispositivos que van a utilizarse por parte de estos privados para almacenar este combustible. Y, por supuesto, también se deja abierta la puerta a que el propio CIMEX, el propio CUPET, comience a arrendar instalaciones ya preparadas, normalizadas y creadas para actores privados. Lo estoy diciendo porque uno de los requisitos que menciona Sonicarpa es que este sistema de metrología tiene que estar establecido sobre todo en las entidades estatales que se renten o que se arrienden a actores privados o incluso también a MIPYMES estatales. Además de estos requisitos que parecen técnicos y que a mí me parecen perfectamente lógicos en cualquier escenario de distribución y comercialización de combustible, pero además de esto, de todos estos mecanismos de seguridad, Sonicarpa dice que la MIPYME que esté interesada en importar debe presentar una declaración formal, y esto es solo para las MIPYMES estatales, no para las MIPYMES privadas. Insisto, si usted lee única y exclusivamente ese post,
son las MIPYMES estatales las que tienen que tener una declaración formal donde no solo su junta esté aprobando esa labor económica de distribución y comercialización de combustibles, sino que también diga que ese combustible va a estar destinado para el consumo de la propia MIPYME. Para el consumo de la propia MIPYME. Eso quiere decir que este régimen le está diciendo a las MIPYMES estatales, usted puede ir e importar su propio combustible, pero no puede comercializar su propio combustible. A mí lo que no me queda claro es qué va a suceder, con las MIPYMES no estatales, con las MIPYMES privadas que decidan importar combustibles y que reciban la autorización del gobierno central, del régimen central para hacerlo. Esas MIPYMES podrán comercializar por sí mismas los combustibles o tendrán necesariamente que vendérselo a CIMEX. Esa es una pregunta que queda en el aire y que a mí me parece relevante, sobre todo porque lo mejor de toda esa información divulgada es que el procedimiento para canalizar las importaciones va a ser a través de importadoras estatales como Quimimport y Maprinter. Son dos importadoras estatales que tienen su sede en La Habana y que además cada labor de importación de combustible o cada MIPYME que reciba la autorización tiene que ser autorizada por el gobierno central, por la burocracia central. Y eso me lleva a la primera conclusión de muchísima gente que ha estado diciendo por ahí que esto es una ruptura del monopolio del comercio exterior. Para mí no hay ninguna ruptura del comercio exterior. No hay ninguna ruptura del monopolio. Mientras usted siga manteniendo a las importadoras estatales como intermediarios entre el suministrador original y el distribuidor, el importador en Cuba, el que va a pagar ese suministro, usted está poniendo un obstáculo adicional a cualquier labor de importación, mucho más en un momento de crisis en el que usted debería estar abriéndose de pata para cualquier solución. Y lo digo porque me parece muy ilustrativa esta idea como una primera lectura que mucha gente sigue haciendo con relación a esta medida, como una medida renovadora, como una medida que muestra realmente, por ejemplo, he visto gente diciendo que con esta medida se está favoreciendo el sector privado y Gaesa pierde un nuevo monopolio. Y a mí me sigue preguntando cuál es el monopolio que pierde Gaesa. El monopolio de la distribución de combustible. A mí no me queda claro quién va a distribuir el combustible. ¿Qué monopolio pierde Gaesa? El de la importación de combustible. Van a ser las empresas importadoras privadas las que van a gestionar, las empresas importadoras estatales las que van a gestionar y van a impulsar esa labor de importación, que al final ya todos sabemos que tampoco hacen nada. Son empresas importadoras estatales que lo que hacen es cobrar una posición de la importación y eso lo que hace es encarecer el costo final del producto. En fin, que a mí hay muchísimas interrogantes que me siguen pareciendo que son claves y que siguen sin responder. Interrogantes que van desde los elementos más sencillos, como por ejemplo, ¿qué volúmenes van a ser autorizados para importar? ¿Se va a permitir que cualquiera importe cualquier cantidad de combustible que pueda conseguir para Cuba? En un escenario como el cubano, eso a mí nunca me ha quedado claro. No me ha quedado claro porque vivimos en un régimen que incluso en los escenarios de crisis extrema ha decidido no reformarse. Lo otro es en qué moneda van a realizarse esas operaciones y sobre todo cuál va a ser el precio final de ese combustible importado, puesto y vendido en Cuba. Y esas son preguntas que son importantísimas, yo ayer lo recalcaba, porque aunque muchos, insisto, estén diciendo que la apertura a la importación de ese combustible por parte de actores privados puede romper el monopolio de Gaesa o incluso aliviar la crisis de abasto de combustible, lo cierto es que el alcance de esta medida va a depender fundamentalmente, por un lado, de cuáles sean las condiciones reales, las condiciones regulatorias, las condiciones financieras reales que finalmente establezca el régimen cubano o que ya estableció el régimen cubano y que no ha publicado para que una medida como esta se materialice. Y por otro lado, para mí está clarísimo que lo otro que hará viable o no una medida como esta, o hará mucho más factible una medida como esta, como un aliciente para el pueblo llano, es el precio final que va a tener un litro de gasolina en Cuba.
Hoy sabemos, tenemos reportes desde el toque de gente que hoy sabemos que en Cuba, en el mercado informal, un litro de combustible, un litro de gasolina se está comercializando en el rango de los $6. $6 estadounidenses hoy en Cuba. Y hoy yo tengo reportes también de gente que ha intentado o se ha pensado importar combustible a Cuba y saben que puesto en Cuba, puesto en el puerto cubano, un litro de combustible puede ser, el costo puede rondar los $3.